de Banco Macro S.A. El batacazo de Milei el día domingo, el asombro también de los argentinos, sobre todo la clase política se mostraba bastante confiada en que el resultado iba a ser otro. Y el día después, el comportamiento del dólar, todo lo que estamos pasando en estos momentos, bueno, vamos a analizarlo ahora. Para eso convocamos a Cristian Solmoirago, que es politólogo, director de Solmoirago Comunicación. ¿Cómo le va? Silvia y Marcelo le saludan. Cristian, ¿cómo anda? Silvia, Marcelo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el día después de las elecciones, el día después de, podemos llamar el batacazo de Milei por ahí inesperado. Primero le pregunto eso porque ayer Silvia recordaba, cuando usted hacía un análisis de lo que iban a ser las PASO, ya adelantaba que podía darse esta volatilidad. ¿Fue sorpresivo o no? ¿Cómo lo tomó usted? Sí, nosotros veíamos volatilidad en el sentido de que en el último corte de encuestas teníamos más de 14% indecisos. Personas que no emitían o no decían a quién querían votar, pero también hay que ser claros y honestos, digamos. Nosotros bajo ningún punto de vista lo teníamos a Javier Milei en esos niveles, sí superando los 20 puntos, que con eso ya era una muy buena elección de Javier Milei y generaría mucha expectativa, que también era eso que hablamos con muchos candidatos y dirigentes, que es la expectativa que iba a generar Javier Milei en el día después de las elecciones y pasaba los 20 puntos. Ahora, al llegar a 30 puntos, no es solamente que va a cambiar las expectativas, lo que hizo Javier Milei es romper el sistema. ¿Por qué te digo romper el sistema? Nosotros veníamos de a partir del 83 con un sistema bipartidista, radical y peronista, que se alternaban o competían por el poder. Entró en crisis ese sistema bipartidista y después de un periodo de transición empieza a surgir como ordenamiento del sistema electoral un sistema bifrentista, si se quiere, ¿no? Uno tenía un frente encabezado por el peronismo, con gobernadores aliados, con partidos de izquierda y otras expresiones de centro izquierda, y después tenías un frente, o tenés un frente que es Juntos por el Cambio, como pieza angular, lo que es el PRO y la Unión Cívica Radical. Hoy eso ya está en crisis también, ¿no? Con la aparición de Javier Milei, ganando, sacando más votos, vamos a ser claros también con eso. Lo que sucedió es que Javier Milei sacó más votos, todavía no se ganó nada. Lo que hace es entra en crisis ese sistema bifrentista. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en más? Nadie lo sabe. Ni nosotros, ni los mercados, ni siquiera la dirigencia política, porque en realidad nadie puede decir si lo que nosotros estamos viendo de Javier Milei es un piso o es un techo. Cristian, ¿qué función o qué papel ocuparon las redes sociales, teniendo en cuenta y analizando lo que ha sido Milei aquí en la provincia de Misiones, que sin haber venido, la gente por lo menos conocía su nombre y lo buscó en la boleta? Sí, a ver, nosotros en los análisis previos, ya hace un tiempo, nosotros destacamos la performance de Javier Milei casi con exclusividad en un segmento etario. Creo que lo conversamos también lo habíamos hablado. En una oportunidad. Javier Milei se devoraba al segmento de 16 a 25, digamos, de cada 10 jóvenes, 9 lo votaban a Javier Milei, y el otro voto se sorteaba entre lo que es el kirchnerismo y la izquierda, digamos, ¿no? Juntos por el Cambio no participaba de ese segmento. Y lo que hizo Javier Milei es que a medida que fue pasando la campaña, y nosotros también creemos y atribuimos a los hechos que sucedieron las últimas 2 semanas, empezó a morder un piso electoral, un sector electoral que ya no era el juvenil, sino de otros sectores medios, de ciudades, de conglomerados urbanos medios y grandes, que se sentían muy atrapados con el tema de la disparada del dólar y con los hechos de inseguridad. Hay una relación. Cuando el dólar o la economía está muy inestabilizada, surge la figura de Javier Milei como alguien que puede venir a reparar esta cuestión. Esto no sucedió en el mes de julio. ¿Te acordás, Silvia, que en mayo Javier Milei tuvo muchos inconvenientes mediáticos, con muchas declaraciones conflictivas,
y eso lo produjo un bajón de casi 10 puntos de imagen. Sí, en el mes de julio, con la debacle económica, la disparada del dólar, la renuncia de Guzmán, Javier Milei recupera esos 10 puntos porque empieza a hablar de lo económico. Sí. Lo mismo sucedió estos últimos 10 días. Ante la disparada del dólar, Javier Milei empieza a tener su eje en donde realmente le saca mayor provecho, que es lo económico. Ahora, suma esto también a los hechos de inseguridad. Sí, también. En los últimos días, sí. Bueno, del otro lado empezaron a contraatacar también, porque empezaron en las redes sociales a reflotar las declaraciones de él sobre aborto, sobre educación sexual integral y otros temas donde están bombardeando desde otro sector las redes sociales. Sí, es un fenómeno. Bien, lo que tiene que procurar Javier Milei es constituir una mayoría. Exacto. ¿No? De ser un fenómeno a constituir una mayoría, hay un trecho. Porque también lo hablamos en una oportunidad. Argentina es un país muy grande, muy complejo, muy extenso. Con el 30% se te resulta muy difícil gobernar todo lo que puede ser la Argentina, y en este periodo de crisis, no solamente económica, sino una crisis social, y ahora le sumás también una crisis política producto de este resultado electoral. Hablemos de eso de esta semana. Claro, y se viene un replanteo de aquí en adelante hasta octubre. Quizás los discursos se van a tener que cambiar, mejorar. Hablo de los 3 candidatos, ¿no? Más importantes. Son 3 candidatos. De los 3 candidatos, el Sergio Massa va a ser clarito el discurso, o sea, vos tenés 2 candidatos de centro derecha, y yo creo que Sergio Massa se va a ubicar en la centro izquierda, pregonando que es el único defensor de derechos, o el único defensor de ese posicionamiento político. O sea, eso me parece que está muy claro. Después va a haber una competencia entre el votante opositor, entre lo que es Juntos por el Cambio y Javier Milei. Lo que quiero decir es lo siguiente: yo creo que es muy reciente, pasaron 48 horas de la elección, hay que tener mucho cuidado, y principalmente Javier Milei tiene que tener mucho cuidado, en el sentido de no bajar muy rápido esa espuma que se generó el día domingo. La expectativa es mucha, y muchas veces, no solamente los dirigentes políticos, sino nosotros también en la vida cotidiana, nos cuesta mucho administrar las expectativas, ¿no? Por ahí no va muy bien, y generamos algo que no queremos generar, y en lo político es así. Por ahí uno gana una elección, nos saca muchos votos y genera cierto nivel de expectativa que después no está a la altura de esa expectativa. Por eso hay que saber administrarla, ¿no? Va a ser una semana complicada esta. ¿Cree que va a ser como un sacudón y después salimos a flote de nuevo, o va a ser así hasta octubre? Mira, yo tengo siempre digo lo mismo, pero esta es Argentina, puede pasar cualquier cosa, cualquier hecho, inclusive hasta de inseguridad, como sucedió con el caso de Morena, te puede trastocar políticamente todo. Después cualquier situación económica o cualquier situación política también de un día a otro puede cambiar un poco el escenario, en un escenario que está totalmente inestable. Te vuelvo a repetir, nadie constituye una mayoría, ningún candidato supera los 30 puntos, Milei apenas supera los 30 puntos, y en el momento previo a las elecciones nosotros teníamos que solamente 2 candidatos superaban los 20 puntos, Sergio Massa y Javier Milei. Entonces, esto hay que ir paso a paso. Yo creo que va a haber mucho trabajo en los equipos de campaña, tanto de Massa como de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich. Lo de Massa está clarito lo que tiene que hacer, o por lo menos discursivamente lo que va a hacer. Y en el caso de Juntos por el Cambio, la necesidad de Patricia Bullrich de juntar todos los votos, absolutamente todos los votos del espacio, en primera medida, digamos, ¿no? La primera función que tiene el equipo de Patricia Bullrich es juntar todos esos votos que acompañaron a Larreta, a Rodríguez Larreta, o cualquiera de los candidatos que lo acompañaron a Rodríguez Larreta, porque hay que ser sincero y honesto.
a Juntos por el Cambio no le sobró nada en esta elección. Nada, exacto. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el contacto. Gran abrazo. Un gusto. Hasta luego, hasta luego. Cristian Solmoirago, politólogo, director de Solmoirago Comunicaciones, haciendo un análisis de lo que fue el día domingo. El fenómeno Milei fue fenómeno en su momento cuando apareció, después se planchó y fue un fenómeno con un batacazo importante el día domingo. Ahora, yo creo que en esta situación también nos basamos en lo que es el impacto que tienen los argentinos constantemente, inseguridad, dólar, etcétera. Yo creo que si hoy vamos a las elecciones, por cómo se disparó el dólar, por la situación económica, por la inestabilidad que tenemos, Milei de presidente, ahora la gente termina votándolo. Porque así ha reaccionado también, según... Con el bolsillo. Con la cuestión económica. Con la economía, con la inseguridad, con varias cuestiones que han demostrado desde el masismo, también desde el Juntos por el Cambio, que no pudieron en su momento controlar, y por eso ven la opción, también un voto castigo que han hecho muchos, de votar a Milei. Así estamos en esta semana posterior, 2 días posteriores a las PASO.